El día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los dos deudores. Así se titula la enseñanza, los dos deudores. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 18. Vamos a leer del verso 21 al verso 35. Dice así la Escritura: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Concluye la parábola: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué vemos, hermanos? Primeramente vemos que uno de sus discípulos, llamado Pedro, se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? En otras palabras, Pedro pensaba que perdonando a su hermano hasta 7 veces, tal vez él estaba mostrando una gracia muy grande, un esfuerzo sobrehumano. Y la respuesta que le da Jesús a su discípulo fue sorprendente. Le dijo: Mira, Pedro, no te digo que lo perdones 7 veces, sino que aún hasta 70 veces 7. Aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, Cristo le dijo a Pedro, y nos dice a nosotros, que esta parábola es también para nosotros, hermano. Y nos dice a todos los cristianos, hermanos, y todo aquel que quiere acercarse a buscar a Dios. Desde los cielos Dios nos dice: debes estar dispuesto a perdonar a tu hermano sus ofensas. Amén. ¿Cuánto? Indefinidamente. Mucha gente puede pensar que 70 veces 7 quiere decir 490 veces. Y ya la 491, pues ya, entonces ya puedo guardar rencor a mi hermano. No, lo que la Biblia dice es, o lo que Cristo trataba de darle a entender a su discípulo y darnos a entender a nosotros es: mira, Pedro, siempre debes estar dispuesto a perdonar las ofensas de tu hermano. Siempre debe de estar en tu corazón la disposición de perdonar a los demás sus ofensas. No tienes, en otras palabras, que guardar rencor. No tienes, Pedro, que guardar resentimiento en tu corazón. No tienes que guardar amargura. Esta parábola de lo que nos habla Cristo es del perdón. Y prohíbe que cualquier persona que se acerca a Dios, cualquier persona, sea cristiana o sea una persona que se está queriendo convertir a Dios, prohíbe que en el corazón, que en nuestro corazón alberguemos alguna raíz
de resentimiento, de amargura o de rencor. Mucha gente puede decir, pero es que ya lo perdoné varias veces. ¿Sabes qué te dice Dios? No importa, tienes que perdonar siempre. Alguien preguntará o dirá, pero ¿por qué el Señor Jesucristo nos pide que tengamos esta disposición en nuestro corazón de perdonar siempre las ofensas de los demás? Si me hicieron, si me dañaron, si me defraudaron, si me injuriaron, si me calumniaron, me robaron, me humillaron, ¿por qué me pide Dios que perdone? Yo he escuchado gente que en ocasiones me dice, hermano, pero es que ¿cómo puedes hablar acerca del perdón si tú no has sufrido lo que yo sufrí? Tal vez sí es cierto, yo puedo decirle a la gente, mira, yo no he sufrido lo que tú has sufrido, pero yo no te pido que perdones, es Dios el que te pide que perdones. Es Dios desde sus cielos que nos grita. Y por cierto, tú puedes ver los evangelios y puedes ver la Biblia que te habla, perdona, perdona, perdona. Y el día de hoy vamos a entender el significado del perdón. Y estamos entendiendo por qué razones Dios nos pide que perdonemos las ofensas de los demás. Si alguien en medio de nosotros dice, pero ¿por qué tengo que perdonar si a mí me hirieron? Yo quiero decirte, justamente después de que Pedro, vino a preguntarle a su maestro, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y que Cristo le dijo, no, Pedro, siempre tienes que estar en tu corazón la disposición de perdonar a tu hermano sus ofensas. Y entonces cuenta la parábola de los 2 deudores. Dice, volvamos al verso 23, por lo cual, la respuesta que Dios te da, si tú te preguntas, ¿por qué tengo que perdonar? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Aparece el primer personaje, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, llegó uno, hermanos, uno de sus siervos, que le debía a ese rey nada más y nada menos que 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y tal vez para nuestra cultura, pues no alcanzamos a traducir en nuestra mente cuánto es o a qué equivale 10,000 talentos, pero te voy a traducir. Estamos entendiendo que las parábolas Cristo las contó a la gente de su época y que obviamente la gente entendía lo que les estaba diciendo. Pero para que tú tengas una idea, era una cantidad exorbitante, hermanos. Para que tú tengas la perspectiva, mira, el ingreso bruto de la ciudad de Galilea en la época del Señor Jesucristo ascendía a 300 talentos anuales. Y este hombre tenía una deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos. Un talento en aquella época era el equivalente a 21,600 gramos de plata. 21 kilos 600 gramos de plata equivalía a un talento. Tú te vas a dar cuenta que en la parábola aparece la palabra talento y la palabra denario. Los dos tienen que ver con medidas o monedas, hermanos. Bueno, el equivalente al talento era 21,600 gramos de plata. Un denario era el sueldo que ganaba un obrero, un jornalero, un día. Y equivalía a 4 gramos de plata. O sea que para ganar un talento, la persona tenía que trabajar 5,400 días para ganar un talento. ¿Y sabes a qué equivalen 5,400 días? 15 años para ganar un talento. Día a día, durante 15 años, la persona tenía que trabajar, ganar un denario, guardarlo, y al otro día, 15 años, hermanos, ininterrumpidos, trabajando, hermanos. 15 años para lograr un talento. Multiplícalo por 10,000. ¿Sabes cuánto te da? Yo estaba haciendo la suma, hermanos. Te da 150,000 años. 150,000 años necesitaba este siervo para poder pagar su deuda con el rey. En otras palabras, su deuda era ¿qué? Impagable. Impagable, hermanos. Porque aun si este hombre, ¿verdad?, quisiera pagar, tenía que vivir 150,000 años. 150,000 años. Que estaba haciendo por ahí una división. Bueno, si viviéramos 80 años, que es el promedio, ¿cuántas vidas necesitaría este siervo vivir en un promedio de 80 años, pero trabajando desde bebé hasta la edad de 80 años, ¿verdad?
cuántas vidas necesitaba vivir y me dio un total de 684,375 vidas. Era mucho, hermanos. Impagable, impagable. Sin embargo, dice que este siervo, como no pudo pagar, hubo una sentencia de parte del rey. Ordenó que se vendiera a ese siervo, y que se vendiera a su esposa, y que se vendieran sus hijos, y que se vendiera todo lo que él tenía, para que por lo menos se saldase un poco esa deuda. ¿Qué hizo este hombre? Aquel siervo, verso 26, se postró ante los pies del rey. Postrado, dice que le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia. ¿Qué rogó? Paciencia. Dame tiempo, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo. ¿Podía pagar, hermanos, aunque el rey lo esperara? Todos sabemos que no, Sin embargo, él clamó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sin embargo, hermanos, al observar el rey a su siervo humillado, que le estaba rogando que le tuviera paciencia, y el rey sabiendo, hermanos, porque el rey sabía: este siervo, aunque yo le tenga paciencia, nunca me va a poder pagar. ¿Qué fue lo que hizo? Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, y ahí aparece una palabra especial. ¿Movido a qué? Misericordia. Le soltó, y no solamente le soltó, dice, le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, hermanos. Le soltó y le perdonó la deuda. Aquí es importante, hermanos, entender que el rey no quiso aplicar la justicia. ¿Qué quería la justicia, hermanos? ¿Qué demandaba la justicia? Que ese hombre pagara, que el deudor pagara, ¿cierto o no? El tiempo que se llevara, pero tenía que pagar. Eso es lo que exige la justicia, que pague. Sin embargo, en lugar de la justicia, el rey prefirió aplicar gracia. El rey prefirió aplicar misericordia. En otras palabras, ¿sabes qué significa misericordia o qué significa la palabra gracia? Un favor inmerecido. Darle un favor que él no merecía. Y dice: te perdono la deuda. Ya me puedo imaginar cómo habrá salido ese siervo de la presencia del rey, hermanos. Probablemente salió, ¿verdad?, gozoso, contento, alegre, brincando de alegría, tal vez, porque le habían perdonado una deuda impagable. Sin embargo, hermanos, dice que al salir del palacio real e ir por la calle, se topó con un consiervo. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el sueldo de un jornalero en un día. ¿Cuánto le debía? El equivalente a 3 meses y una semana. ¿Se podía pagar esta deuda? Sí, era pagadera, hermanos. Comparado a lo que él tenía, que era impagable, uno de sus consiervos le debía 100 denarios. Sin embargo, dice que haciendo de él, o sea, lo agarró, y entendemos por la parábola que lo agarró del cuello, dice, le ahogaba, le estaba apretando con las manos ahí el cuello diciendo: págame lo que me debes. En otras palabras, comenzó a exigirle el pago de una manera inmediata. Entonces, verso 29, su consiervo, que pudo haber sido su vecino, que pudo haber sido un conocido, un amigo de la infancia, no lo sabemos, pero era un consiervo de él. Dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuáles fueron las palabras? Las mismas que ocupó el siervo ante su señor, ante el rey. ¿Estamos de acuerdo? Se postró a sus pies y también le dijo: mira, ten paciencia, te lo voy a pagar todo, de verdad, créeme. Nada más que probablemente las cosechas no habían dado su fruto ese año, o se dedicaba a la pesca y no había habido, ¿verdad?, buena cosecha en peces, hermanos, no sé, las ventas estaban bajas, no lo sabemos, pero empezó a pedirle paciencia. Ten paciencia y yo te lo pagaré todo. ¿Qué vemos que sucede? Dice, mas él no quiso, verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué tremendo, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron
a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, llamándole el rey, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo era el siervo? Malvado, siervo malo, malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Él se pregunta y le pregunta a él: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. Debió haber aplicado la misma misericordia que el rey había tenido para con él. Entonces, verso 34, su señor, enojado. ¿Cómo estaba el rey? Enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagara todo lo que debía. ¿Sí te das cuenta que le quita el perdón? Esto es algo bien importante, hermanos. Le quita el perdón el rey a ese siervo que le había perdonado la deuda y lo entrega a los verdugos hasta que pagase, dice, la deuda, hasta que pagase toda la deuda, todo lo que le debía. En otras palabras, la deuda vuelve a estar sobre el hombre que no quiso perdonar a su prójimo. Y concluye, hermanos: así también mi Padre celestial, así también, y ese así también quiere decir, así como estoy contando esta parábola, ¿verdad? También mi Padre celestial. Y yo pregunto, ¿el Padre es amoroso? ¿El Padre es misericordioso? ¿El Padre es fiel? Por eso estamos aquí, hermanos. Dios es misericordioso y por eso no hemos sido consumidos, porque su misericordia se renueva cada mañana en nuestra vida. Porque el hombre, cuando peca contra su Creador, no viene Dios inmediatamente y con el juicio en la mano destruye al pecador. No, le da oportunidades, y pasa por alto las ofensas, y una vez, y otra vez, y un año, y 2 años, y en ocasiones la gente está 30 años en el pecado, y ahí está Dios paciente, ¿cierto o no? Sin embargo, hermanos, llega un momento en el cual Dios puede perdonar esa deuda, esos pecados, pero si el hombre no está dispuesto a perdonar a su prójimo sus ofensas, dice que también ese Padre celestial, amoroso, misericordioso, el Padre que mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros, dice, así también Él hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué manera? De todo corazón. ¿Cuánta gente dice, bueno, es que yo perdono pero no olvido? No, no has perdonado. El perdón significa olvido. El perdón significa borrón y cuenta nueva. Cuando una persona, un cristiano, es perdonado por Dios, viene Dios, agarra esa lista de pecados terribles y los arroja a lo profundo del mar y dice, no me acordaré más de tus pecados. Como si nunca hubieras pecado contra mí. Nos justifica, hermano. Y ese expediente que estaba ahí, ¿verdad? En el poder judicial divino, y que se iba a abrir en el día del juicio del gran trono blanco, y que iban a mandar a traer los expedientes, a ver, de fulano y de perengana, y que esos expedientes, ¿verdad?, estaban repletos, y mira, eran expedientes así grandes, anchos, hermano, los legajos, ahí, ¿verdad?, los expedientes donde estaban registrados los delitos, los pecados que tú habías cometido. Cuando viene Cristo, los agarra, los toma, hermanos, y cuando nos perdona, los pone en blanco. De tal manera que aun cuando vengan, ¿verdad?, los ángeles, y venga aquel juez justo de toda la tierra que se va a sentar en su trono y va a traer esos libros, esos expedientes, esos legajos, y van a ser abiertos, todo está en blanco, hermanos, no se debe nada, no se debe nada, hermanos. Dios agarra todo eso y lo avienta a lo profundo del mar y dice, no me acordaré más de tus pecados. De tal manera que cuando la persona se vuelve a Cristo y Dios le perdona sus pecados, Dios no le está recordando, pero ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 15 años? ¿Pero te acuerdas cómo viviste hace 10 años, verdad? No, Dios perdona. Perdón significa olvido. Cuando la gente dice, yo perdono, pero no olvido, ¿qué crees? No has perdonado. No has perdonado. ¿Cuánta gente en ocasiones, verdad, por alguna situación que atravesó, alguna humillación, algún fraude, algún robo, alguna delito, hermanos, que haya cometido alguien en contra de esa persona, de momento, ¿verdad?, pues está ahí constantemente guardando rencor, resentimiento, y no quiere perdonar, no quiere perdonar. No digo no puede, digo no quiere, porque el perdón, como vamos a ver más adelante,
es un acto voluntario, hermanos, un acto voluntario, que sale de aquí del corazón, hermanos. Yo decido perdonar al que me ofendió, al que me dañó. Aplicando esta verdad a nuestra vida, hermanos, está por demás claro que ante los ojos de Dios tenemos una deuda, ¿qué? Impagable, ¿cierto o no? Ni siquiera Bill Gates o Carlos Slim, que son los hombres más ricos del mundo, que sus riquezas exceden, hermanos, de verdad, a miles y millones de dólares. La gente más rica del mundo, ni siquiera ellos podrían pagar con toda su fortuna la salvación de sus almas. Porque ¿sabes cuánto vale nuestra alma? ¿Sabes cuánto vale nuestra alma? Vale la eternidad. Vale la eternidad. Y yo siempre he puesto este ejemplo que trata de explicar esto que estoy diciendo. ¿Cierto o no? Las cosas tienen un valor de acuerdo al tiempo de vida. Si tú tienes que comprar un micrófono y compras un micrófono chino, ¿sí o no te vale más barato? Pero sabes que te va a durar solamente 6 meses. Pero si tú compras un micrófono de buena marca y que sabes que te va a durar años, 2, 3, 5 años, te va a costar lo doble o lo triple. Las cosas valen de acuerdo al tiempo de vida útil que tienen. ¿Sabes tú? Tú y yo tenemos un alma que es eterna. Esa alma, un día nacimos en esta tierra y al momento de la concepción, al momento de haber sido engendrados en el vientre de nuestra madre, en ese momento nosotros se nos fue asignado un alma, hermanos. Empezamos nosotros a palpitar. Y a partir de ese momento nuestra alma ya no va a morir, va a ser eterna. ¿Sabías esto? Tu alma va a ser eterna, va a vivir por siempre. Y entonces, como es eterna, entonces el asunto es ¿quién podría comprar la salvación de su alma? ¿Quién podría redimir? Que es la palabra que la Biblia utiliza, que significa comprar, redimir. ¿Quién podría redimir su alma? Ni la gente que tiene más dinero, hermanos, le alcanzaría para comprar su alma que es eterna. Amén. Que es eterna. Y por cierto, si un pecado vale el castigo por toda la eternidad, ahora 100 pecados, y si eres honesto, de que tuviste uso de razón, 12, 13 años a la fecha, ¿cuántos pecados has cometido delante de Dios? O sea que tu deuda es impagable. Y así teníamos nuestra deuda impagable también nosotros. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el cual nos acercamos a Dios y le decimos, perdóname, ten compasión de mí, ten misericordia. ¿Y sabes qué hace ese Dios misericordioso? Nos perdona, hermanos. Por lo tanto, así como Él nos perdona, Dios también nos pide que perdonemos. Y por lo menos entendemos que la gente en ocasiones, no estamos diciendo que la gente no nos daña, o que la gente no nos defrauda, o que la gente no nos traiciona, o que la gente, ¿verdad?, no nos humilla, o que la gente, ¿verdad?, no hace nada indebido en contra de tu persona. Estamos diciendo que sí puede haber en este mundo, y los va a haber, hermanos, en esta tierra va a haber momentos en los cuales suframos una injusticia real, porque también hay gente que en ocasiones dice, es que no me habló y yo me sentí porque no me habló. Es que yo le vi los ojos y los vi como enojados. A menos que seas Dios y conozcas las intenciones del corazón, pero nadie de aquí somos Dios, ¿verdad? Solamente Cristo sabía lo que había en el corazón del ser humano. Pero cuánta gente, hermanos. Una ocasión escuchaba a una mujer que decía, es que mira, tiene soberbia esa persona. Y yo decía, pero ¿por qué tiene soberbia? Es que mira, los ojos se le ven de soberbia. Y yo decía, ¿y cómo tú ves la soberbia en los ojos? Si yo volteaba a ver a la otra persona y no, pues no, usaba pupilentes, pero no veía yo la soberbia. Dice, es que se le ven unos ojos de soberbia. No, la que estaba mal era esa persona que juzgaba a su prójimo de una manera incorrecta. Que juzgaba a su prójimo de una manera incorrecta. Y no estamos hablando de esas niñerías, hermanos. Estamos hablando realmente cuando la persona verdaderamente ha sufrido un daño, una agresión, un robo, un fraude, ¿verdad? Un despojo. Hermanos, estamos hablando de temas importantes, mayores. Bueno, dice la Biblia que Dios manda, perdona. Perdona, así como yo te he perdonado, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Y sin embargo, quiero darte la noticia, mucha gente no quiere perdonar. Aún gente que está aquí sentada, hermanos, y nadie se voltea a ver al que está a su lado.
Pero hay gente aquí sentada que tal vez no quiera perdonar a su prójimo sus ofensas. Te doy hoy una noticia: si es tu caso, tampoco Dios te perdonará. Tampoco Dios te perdonará. ¿Quién es? Yo no lo sé. Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero si tú no estás dispuesto a perdonar a tu prójimo sus ofensas, entiéndelo hoy, tampoco Dios te perdonará a ti. El día de hoy mucha gente sufre, vive en amarguras, vive en resentimientos, vive en rencores terribles que solo están destruyendo su vida. Porque si algo hace la amargura es destruir la vida de la persona. Si algo hace la amargura es que hasta la enferma a la persona, ¿cierto o no? La persona está amargada, la persona guarda rencor, la persona es rencorosa, resentida, ¿verdad? Quejumbrosa, y va a ser una persona que incluso va a tener llagas en su estómago, úlceras gástricas. Hay estudios científicos, hermanos, que incluso dicen que una de las enfermedades que acarrea la amargura o la falta de perdón o el rencor, incluso es hasta la artritis, cáncer. En ocasiones la persona puede quedar paralizada, una parálisis facial, ¿verdad? Por un enojo, un coraje que hizo la persona y no lo sacó, o lo sacó, ¿verdad? Lo haya sacado o no lo haya sacado, se encorajinó, se airó, ¿verdad? La persona, y de repente se le va hasta la boca chueca, y se le tuerce el brazo, y el pie también, y ahí está la persona, ¿verdad? Así, por la amargura, por el rencor, por el resentimiento. Es enfermizo, hermanos, este pecado. Creo que de los pecados que el hombre comete, la amargura es uno de los peores pecados. Uno de los peores pecados, hermanos, porque la amargura es un pecado de raíz, ya lo explicamos en alguna ocasión. Otro día vamos a abordar un poco más este tema, pero nada más te digo, la amargura es un pecado de raíz, de acuerdo a Hebreos 12:15. Dice que puede brotar una raíz de amargura. Y cuando la persona no está diligente, cuando la persona no está entendida, cuando la persona está fría, o la persona está indiferente, o la persona está ajena a las cosas de Dios, dice, no, pues a mí no me interesa, ¿verdad? No, yo guardo mi corazón, ándale. De repente brota la amargura, hermanos. Brota la amargura y trae sus frutos. Fíjate cuántos frutos: resentimiento, envidias, celos, pleitos, disensiones, quejas, rencores, malicias, groserías, chismes, murmuraciones, homicidios, gritería, iras, enojos, maledicencia, contiendas. ¿Cuántos contaste? Más de 20, ¿verdad? Imagínate, la lista es larga, hermanos. Y nos faltaron blasfemias. La gente es amargada, blasfema contra Dios, ¿cierto o no? Malas palabras, albures, salen de un corazón amargado. Y ya me imagino cómo estará ese corazón lleno de oscuridad, lleno de veneno de áspides. Y conste que estoy agarrando palabras de la Escritura. Si tú vas a Romanos 3, te vas a dar cuenta que hay una radiografía de un pecador. Y una de las cosas que se mencionan en esa descripción que hace magistral la Escritura del corazón de un pecador, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En otras palabras, pone a la persona amargada, ¿verdad? Como una serpiente. Y ahí está la serpiente enroscada. No se da cuenta la persona, está en medio de la maleza, pero pasa el conejo, ¿verdad? Y simplemente ¡ras!, le muerde. Y al morderlo, deja que se vaya. Pobre conejo, ¿verdad? Sale ahí cojeando, ¿verdad? Pero va brincando y dice, ya la libré, ya me fui. Y ahí va corriendo, hermanos, pero rengueando por la mordida de la serpiente. Mira, la serpiente ni se preocupa. Ningún otro animal se va a comer ese conejo porque ella inoculó veneno. Que inmediatamente, mira, es cuestión de segundos, empieza ese veneno a agarrar todo el torrente sanguíneo del pobre animal y empieza a corromper las células y la piel donde le mordió se empieza a podrir rápidamente. Y viene un ataque al corazón y cae el conejo muerto. La víbora empieza a desenredarse. Y lentamente con la lengua va olfateando el rastro de su presa. Cuando llega, mira, ya está descompuesto el pobre conejo y se lo empieza a devorar. Mucha gente que vive en rencores, en falta de perdón, así está, hermanos. La amargura le lleva a los pecados de la lengua, a dañar a su prójimo. Vamos a Hebreos 12, por favor. Qué terrible es este pecado, hermanos. Creo que ahora vamos entendiendo por qué Dios pide, perdona. Perdona,
Suelta aquello que te hayan hecho. Alguien dirá, hermano, pero es que me dolió, tú le hiciste más a Dios y Él te perdona. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien. ¿Cómo dice? Mirad bien, fíjate bien, está atento. Y por cierto, le habla a los cristianos. Esta palabra es para los cristianos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo que alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí, dice, ¿cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Que brotando en tu corazón una raíz de amargura. ¿Verdad que la raíz no se ve? Cuando tú ves un árbol, ves el tallo, el follaje y el fruto, pero la raíz no la ves. La raíz está enterrada, está en la tierra. Bueno, quiero decirte, la amargura en ocasiones aparentemente puede pasar desapercibida en el corazón de la persona, pero va a llegar un momento en que va a sacar todos sus frutos, hermano. Que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y por ella muchos sean contaminados. Si alguno no perdona, comienza a brotar una raíz de amargura, un rencor, un resentimiento. Y ahí está la persona, deja de alcanzar la gracia de Dios. Viene a estorbarle su vida de oración. Se mete a orar, ¿verdad? Si era cristiana la persona, se mete a orar. Y al estar orando, ¡pum!, viene el dardo del enemigo aquí. Los pensamientos. Y hoy vas a darte cuenta cómo los pensamientos juegan una parte sumamente importante en el tema de la amargura, en el tema de la falta de perdón. Porque está orando la persona, ¿verdad? Y le viene acá, es que te hicieron, es que te dañó. Y en ese momento, cuando escucha ese pensamiento, se detiene en su orar y entonces empieza a decir, sí, cierto, me dañó. Y se le va la bendita paz que Dios le estaba dando. Se para, ya no puede orar y se va enojada la persona. Pero no solamente le estorba a él, a través de la amargura comienza a contaminar a muchos. Se acerca con el que tiene a su lado y le dice, oye, es que fulano es malvado, es que fulano me hizo esto, es que fulano me hizo aquello. Y entonces, ¿verdad? Como si tuviera unos lentes a través de los cuales ve a su prójimo de una manera distorsionada, pero ahora se los pone a su prójimo. Y su prójimo agarra sus lentes de malicia y empieza a observar a su prójimo y dice, tienes razón, es malvado. Y se empieza a diseminar la murmuración y se empieza a diseminar el chisme. Y el día de mañana, ¿qué tenemos, hermanos? Gente contaminada por no perdonar, por no perdonar. Si alguien, hermanos, comenzó su vida en el cristianismo y Dios le perdonó todos sus pecados y comenzó a caminar, pero al cabo de 5 o de 10 años vuelve a guardar rencor, deja de alcanzar la gracia de Dios. O sea que todo cristiano que hoy está aquí, debemos tener cuidado. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra caminata. Y por cierto, hermanos, en ocasiones, cuando nos convertimos a Dios, es cuando más problemas vienen, es cuando más adversidades vienen. En otras palabras, es cuando más tienes que ejercitarte en el perdón de Dios. Y por cierto, una de las características del cristiano es que perdona, es perdonador. Esa es la característica que por lo menos me deja ver la Biblia que tiene un cristiano, es perdonador. Así como nuestro Padre perdona, el cristiano perdona. Si tú ves una persona que se cree religiosa, y yo no quiero decir cristiano, quiero decir religiosa, pero que tiene amargura contra su prójimo, que tiene rencor y resentimiento contra alguien que lo dañó, entonces ahí tienes una persona que su religión es falsa. Su religión, quiero decirte, no le sirve. Su religión es falsa. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, por favor. Aquí está un examen, aquí está un escáner que Dios pasa a todo aquel que dice, yo soy cristiano. ¿Quieres saber cuál es ese examen? ¿Quieres saber y pasarte tú en el escáner de Dios para saber si eres verdadero cristiano? Bueno, aquí está el examen, el estándar, la lupa. Mira, dice la Escritura, 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo ¿a quién? A Dios. Y aborrece a su hermano, ¿es que? No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. ¿Es que? Digámoslo fuerte, es
mentiroso, es falso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, el que no ama a su prójimo, que tiene a su lado, que lo ve, incluso que convive con él. Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, verso 21, tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo. Así que ahí vemos un examen, ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Claramente el estándar que Dios nos demanda. ¿A quiénes? A todos, a ti y a mí. Cristianos y no cristianos, a todos. Pero más a un cristiano. No se puede entender un cristiano que no perdone las ofensas de su prójimo. No se puede entender un cristiano, ¿verdad?, que no le hable a su hermano, que no se lleve, porque dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los de afuera, con todos los hombres. Si de ti depende estar en paz con fulano, con perengano y con sultano, ok, entonces está en paz con ellos. Alguien dirá, no hermano, pero es que yo en mi vida pasada dañé, hice cosas tremendas, golpeé a fulano. Ah, bueno, la Biblia te manda que vayas y le pidas perdón. Es que yo defraudé a fulano. Ah, dice la Escritura que vayas y restituyas el daño. Y una vez que tú llegas, ¿verdad?, y tocas la puerta de aquella persona y le dices, fulano de tal, vengo a pedirte perdón porque te dañé. Y porque ahora conozco a Dios y sé que Él me pide que venga a restituir contigo. Y si la persona dice, no, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, vete, no me hables. Y entonces tú te vas cabizbajo, triste, y en el transcurso de la vida te lo encuentras, y cuando te lo encuentras lo tratas de saludar, pero se da la vuelta, no te mira, ya no depende de ti. ¿Estamos claros? Tú hiciste lo que tenías que haber hecho. Ya no depende de ti. Pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si de ti depende, tú tienes que tener paz para con todos. Y si alguien piensa, es que yo amo a Dios, yo alabo a Dios, es que mi Dios es mi todo, sí, pero no le hablas al que está a tu lado, olvídate. Quiero decirte, hermano, el perdón es algo que Dios nos pide a todos. Amén. Si eres una persona que apenas te estás acercando a Dios, hoy tienes que entender. Si vienes tú con algún rencor de pasado, porque alguien te dañó, yo no digo que no, si hubo gente que te dañó, y vienes a buscar de Dios, pero no has soltado eso, tienes que perdonar, para que Dios te pueda perdonar. Vamos a ver un pasaje, Lucas 6, 37, por favor. Evangelio de Lucas. Qué clara está la palabra, ¿verdad, hermanos? El hombre es el que a veces la quiere torcer o se quiere engañar, pero bendito Dios, hermanos, que nunca nos ha dejado en tinieblas, sino que su palabra nos explica todas las cosas. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonar y seréis perdonados. En otras palabras, la condición que Dios pone para recibir el perdón es, perdona para que se te perdone. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, apréndete esto, esta es una regla, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si tú no quieres perdonar, esa misma medida se te va a aplicar a ti. Dios no te va a querer perdonar. Con la misma medida con que mides, te van a volver a medir a ti. Y ya vimos el contexto del pasaje, está hablando del perdón. Perdonad y seréis perdonados. Pero también, si eres cristiano, es la misma condición para nosotros. El perdón es una de las características más importantes en la vida de un cristiano, porque el perdón es un fruto y una expresión del amor. Y ese amor, por cierto, es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Un cristiano se caracteriza por ser perdonador. Te he platicado del testimonio de una mujer llamada Elizabeth Elliot. Esta mujer era esposa de un hombre, un misionero estadounidense llamado Jim Elliot. Este hombre, juntamente con un grupo de hermanos, fueron a visitar el Ecuador y se internaron a una de las tribus más salvajes, los Aucas, que significa, la palabra Auca quiere decir salvaje.
y empezaron a tener acercamiento con esos salvajes, seres humanos, pero que vivían en una forma de vida anticuada. Pero olvídate lo anticuado, hermanos, una vida tremenda, venganzas, muertes, homicidios terribles. Y llegan estos misioneros, 5 misioneros, todos ellos jóvenes, con sus esposas jóvenes. Sus esposas se quedaron en un lugar y ellos se adentraron a la selva en una aeronave, una avionetita que tenían. Llegan ahí, ¿verdad? Y entonces empiezan a salir estos indios y empiezan a acercarse y empiezan a decir: venimos en son de paz y venimos a traerles esto. Y empezaban a acercarse, y llegó un día en el cual estos aucas agarraron sus lanzas y atravesaron a cada uno de estos misioneros y murieron, hermanos. Fue una noticia tremenda. ¿Sabes lo más sorprendente? Cuando llegó la noticia a las esposas que estaban esperando a sus maridos, estaban orando, estaban ellas ahí intercediendo por ellos, por este acercamiento que fuera con éxito. Llegó un momento en el cual les dice: ¿saben qué? Sus maridos fueron asesinados. ¿Te puedes imaginar el dolor? ¿Te puedes imaginar la angustia? Y muchos de ellos tenían hijos pequeños, hermano. Y te puedes imaginar los pensamientos que cruzaban por la mente de aquellas mujeres. ¿Y sabes qué hizo una de ellas? Elizabeth Elliot. Dijo: mi esposo, inflamado su corazón por el amor de Dios, quería predicar el evangelio a este lugar donde nunca se ha escuchado de Cristo. Agarró sus maletas, agarró sus pequeños y se internó, hermanos, a ir a predicarles a esos aucas. Cuando llegaron, se sorprendieron. Y una de las cosas que estuvo en la conciencia y en la mente del asesino de su esposo, un tal llamado Minkayani, uno de los líderes de esa tribu, que era el que había asesinado a este hombre, cuando vio llegar a su esposa, dijo: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando vio que solamente era de paz su ida, su internar en medio de esa jungla, de esa selva, y predicarles a Cristo, él no alcanzaba a entender. Pero ese amor y ese perdón pudo acercar a Dios a esa tribu, hermanos. Y se convirtieron muchos, casi toda la tribu. Uno de sus hijos, de este misionero, cuenta su historia, hermanos. Cuando vio salir a su papá en esa aeronave y después escuchar la noticia de que lo habían asesinado y que ya nunca más iba a volver a ver a su padre, en su corazón empezó a gestarse rencor y resentimiento. Pero un día se topó con ese Minkayani, el cual había asesinado a su padre, y lo perdonó, hermanos. Lo perdonó. El perdón es la característica de la vida de un cristiano. Si no hay perdón, no hay cristianismo, hermanos. Así de claro. Si no hay perdón, no hay cristianismo. No hay cristianismo. Es falsa la religión. Te acordarás que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo 6, vamos a Mateo 6, por favor, un modelo de oración que se conoce como el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, verso 12. Aquí se conoce como la oración del Padre Nuestro. Y el verso 12 dice: y perdónanos. Él nos enseñó a orar: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados, Dios, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y esta es la condición para poder pedir perdón a Dios. Perdonar también nosotros a los que nos hicieron mal. Hay un dicho sabio, hermanos, que dice: devolver mal por bien es algo diabólico. O sea, en otras palabras, que tú le pagues con un mal a alguien que te hizo bien es algo ¿qué? Diabólico, terrible. Devolver un bien por un bien es algo humano. Que tú le pagues a alguien que te hizo un bien con un bien es algo humano. Pero devolver un bien por un mal que te hayan hecho es algo divino. Porque eso solo lo hace Dios. Hacer un bien por un mal que hayas recibido, eso es de Dios. Eso es de Dios. Pagar con un bien a alguien que te ha hecho un mal es algo de Dios. El tema del perdón, hermanos, viene siendo como un distintivo de aquellos que viven un cristianismo verdadero. Ya leíamos 1 de Juan capítulo 4 verso 20 que dice: el que ame a Dios, ame también a su hermano.
ame también a su prójimo. Si alguno no ama a su prójimo y dice amar a Dios, es mentiroso, es falso. No le creas. La persona puede alabar a Dios, ¿verdad? Pero si aborrece al que está a su lado, su religión es falsa, no sirve. Y como vamos a ver, por lo menos la Biblia prohíbe que si tú tienes algo en contra de tu hermano o tu hermano tiene algo en contra de ti y te acuerdas cuando vienes a servir a Dios y quieres presentar tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, no presentes tu ofrenda, detente un momento. Ve y arréglate primero y después ven y presenta tu ofrenda. Y amor, hermanos, no quiere decir estarse apapachando, porque también entonces en ocasiones se malentiende qué es amor. Y en ocasiones la gente no alcanza a entender qué es amor. Y para que no se vaya a malentender, pues necesitamos ver 1 Corintios 13, hermanos. 1 Corintios 13. Ya lo leímos hace pocas semanas, cuando estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu. Hoy lo retomamos. Dice 1 Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, para que nadie piense que el amor es mariposas en el estómago. Amor es estarse abrazando todo el tiempo y estarse apapachando, ¿verdad? Y es que como yo amo mucho a mi prójimo, pues estoy abrazándolo todo el tiempo. No, espérate, amor significa, dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda, ¿qué? Rencor. El amor no guarda rencor, o sea, el amor sabe perdonar. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y concluye diciendo, el amor nunca deja de ser. La profecía, hermanos, se acabarán. Las lenguas y la ciencia pueden cesar, pero el amor jamás deja de ser. El amor sigue por siempre, hermanos. Sigue por siempre. Por lo tanto, amor significa soportarnos los unos a los otros, en ocasiones hasta en nuestro carácter, ¿verdad? Significa servirnos unos a otros. Significa lavarnos los pies cuando es necesario, hermanos. ¿Qué significa o qué simboliza lavarse los pies? Abrir nuestro corazón y decir, hermano, quiero platicar contigo. Estoy así, así, así. Y amor significará que el otro, al cual se le haya contado, guarde el secreto de su hermano. Significa perdonarle sus ofensas. Significa restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Significa extender tu mano cuando está en necesidad. Significa ministrarlo. Pero también significa reprenderlo. Amén. O alguien dirá que esto ya no es amor. Llamarle la atención de acuerdo a los parámetros bíblicos, o en su caso, hermanos, amor significará disciplinar a alguien que lo amerite. El hecho de perdonar, y aquí quiero hacer un paréntesis para también explicar un poco esto, hermanos, porque a veces hay confusión. El hecho de perdonar a mi prójimo su ofensa, a un hermano su ofensa, no echa abajo las otras enseñanzas de Cristo. ¿Estamos claros? Porque el contexto en el cual está la parábola de los dos deudores, también previamente Jesús había dicho, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En otras palabras, Cristo nos dejó los parámetros para poder arreglar problemas entre hermanos, entre cristianos. Cuando llega un momento en el cual uno de los miembros, uno de los cristianos, uno de los discípulos, un compañero tuyo, un hermano que camina a tu lado, llega a caer en un pecado. ¿Qué dice la Biblia que tienes que hacer? Bueno, Jesús, el Señor Jesucristo, el Maestro, dice, si alguno, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Nada más. No te dice, si tu hermano peca, ve y divúlgalo a todo mundo, ¿verdad? Porque en ocasiones sucede que la persona que pecó es la última en enterarse. Pero hermanos, cuando estamos así, ¿qué iglesia, hermanos? ¿Qué iglesia? No quisiéramos, ¿verdad? De alguna manera tener ese tipo de problemas. ¿Qué iglesia, hermanos? Porque la Biblia te manda, si tu hermano peca contra ti, agárralo a él, llévalo aparte, háblalo solo, tú y él, nada más. Si te oye, entonces has ganado a tu hermano. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, si te dice, no, es que no fue así como tú me dices, bueno, entonces la Biblia te da la oportunidad de que vayas y lo hables con dos testigos, dos personas serias, juiciosas,
entendidas de la palabra de Dios, maduras, no el nuevo, no el recién convertido, no el que apenas va entrando a la iglesia, porque no tendrá sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Una persona madura. Y le digas, mira, pasó esto con fulano y con perengano, y entonces ya van a ser 3 que van a ir a hablar con el hermano que cayó en pecado, y se le hablará y se le dirá, hermano, arrepiéntete. Dice, si no los oye a ellos, entonces dilo a la iglesia, dilo a los pastores, dilo a los dirigentes. Y si no oye a ellos, si ya llegó hasta el pastor, hasta los ancianos, y están arreglando el asunto con el cristiano que pecó, hermanos, y no quiere hacer caso tampoco, ¿qué te dice la Biblia? Tenle por gentil y publicano. ¿Y sabes qué se hace con una persona? Se le expulsa, se le saca de la comunión. Y por cierto, 1 Corintios 5:11 dice, con los tales ni aún comáis, ni aún comáis. Y mucha gente puede decir, hermano, pero es que no es contradictorio. Si estamos hablando del perdón, entonces, ¿por qué se le expulsa? Bueno, por amor a su alma, porque esa persona está pecando contra Dios y no se quiere arrepentir, y no hay otra manera que Dios quiera poner ahí, que trate con el pecador que no se quiere arrepentir, sino más apartándolo de la comunión. A ver si así todavía llega a reflexionar. En una ocasión dice que el apóstol Pablo entregó a Satanás a ciertos discípulos, ¿verdad? Dice, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. Dice, los entregué a Satanás. Así dice, hermano. Es algo tremendo. Dice, para la destrucción del cuerpo, pero para que sus almas todavía alcancen misericordia de parte de Dios. La disciplina incluso, hermanos, es parte del amor de Dios. La disciplina es parte del amor de Dios. Y cuando a una persona se le pone aparte un tiempo para que medite, para que recapacite, para que reflexione, no es que no se le haya perdonado, sí se le perdona. Y por cierto, quiero decirte también, supongamos, hay 2 personas, uno habló en contra del otro, y el otro, ¿verdad? Viene, que le pide a Dios, perdona, perdona. Obviamente ese perdón no quiere decir ya, no hables. Si hubo un pecado evidente y te dañó a ti, pues ya, olvídalo, no lo hables, ya lo perdonaste. No, dice, perdona en tu corazón, y entonces vas a estar preparado para ir a hablar con tu prójimo. Porque qué difícil es llegar con un corazón enojado, un corazón resentido, ¿verdad? Cuando llegas con un corazón resentido a hablar con tu prójimo, le vas a ir a reclamar y no lo vas a ir a amar para restaurar su vida. ¿Se entiende esto, hermanos? Lo que Dios nos pide es, primero, perdona en tu corazón. Perdona en tu corazón, líbrate, suelta aquello para que no se vaya a generar una amargura. Pero también tienes que hablarlo. Y aquí, por ejemplo, pongo unos casos porque en ocasiones también la gente quiere aprovecharse, ¿verdad? Hay un ejemplo, un patrón cristiano que sorprende a su empleado robando y lo despide. Y dice, le dice su empleado a su patrón que es cristiano, oye, ¿pero qué no la Biblia te pide que perdones? ¿A poco no me puedes perdonar? Y entonces el patrón cristiano dice, oye, sí es cierto, la Biblia me pide que tengo que perdonar. Bueno, te perdono. Entonces ya, pues por lo menos, pues te dices cristiano, ¿no? Aplica lo que vas a aprender allá el domingo, aplícalo. Entonces, bueno, ya te perdono. Al otro día, otra vez le vuelve a robar. Y dice, oye, volviste a robar, ¿sabes qué? Te despido. Oye, pero no dice que hasta 70 veces 7, hasta se vuelven bíblicos, ¿verdad? ¿Sabes? Si ese patrón que es cristiano despide a su empleado, no está pecando, hermanos. Y no significa que no tenga amor y que no tenga falta de perdón. Yo te perdono, pero por amor a tu alma impido que sigas haciendo el mal. ¿Estamos claros? Por amor a la sociedad hay cárceles, hermanos. Y ahí está la gente que hace daño a la sociedad, ¿o no? ¿Y es feo estar en una cárcel? Sí, pero la gente se lo gana a pulso. Digo, no estamos hablando de que hay gente que está inocentemente en la cárcel. Estamos hablando de la gente que ha hecho lo mal. Y por amor hay esos lugares. De tal manera que perdonar está de todo corazón. Y no peca la persona y no se debe dejar chantajear, ¿verdad? Con aquella persona que dice, no, pero es que pues debes de perdonarme 70 veces 7, ¿verdad? Y no importa si te robé otra vez, perdóname, perdóname. Ah, bueno, te perdono. Bueno, lo va a llevar a la quiebra si no toma decisiones, hermano. Una mujer que su esposo cometió adulterio, hermanos, y decide divorciarse de él.
ella está en la libertad de divorciarse de él. Quiero decirte, incluso tomando como parámetro la Escritura, porque dice que la causal de divorcio es por causa de adulterio. Si la mujer decide divorciarse, no hace mal, no está pecando contra Dios. Alguien puede decir, pero es que entonces no ha perdonado. No, o sea, ahí la decisión la tomará la mujer. Puede perdonarlo y debe perdonarlo, estamos claros. Pero si a través de eso dice, sabes que yo ya no, me divorcio de este hombre y ya no quiero estar con él, lo puede hacer y no es pecado. ¿Cómo ves? Hay casos también donde la mujer prefiere seguir con el esposo y pues obviamente digo, es correcto, hermanos, también, ¿no? Si perdona y el hombre entendiendo que hizo mal, se arrepiente, etcétera, y da frutos, pues adelante, hermano, no hay ningún problema. Pero te estoy poniendo los ejemplos para que lo entendamos, hermano. Una persona que decide dejar a un ministro por predicar otro evangelio, hermanos, ¿verdad? Diferente al que Cristo predicó, y que de repente ya andan hablando cosas que no deben, ¿verdad? Y enseñando doctrinas falsas, y dice, bueno, entonces dejo este lugar que está dirigido a la apostasía, y se va, y entonces llega el pastor y dice, hermano, pero es que no te manda la Biblia que me ames. No, sí, claro. ¿Y no te manda la Biblia que me perdones? Sí. Si yo te he fallado, bueno, perdóname y regresa a la congregación, ¿sabes? Hay pasajes también que dice, el Señor Jesucristo dijo, dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Y si tú mirando una congregación, un ministro que no está hablando conforme a la palabra de Dios, sino que empieza ya a meter otras doctrinas y está hablando falsedad y está llevando a la gente al error, a la herejía, etcétera, la Biblia te manda, párate y salte de ese lugar. Y aunque te vea ese ministro el día de mañana y diga, oye, pero es que perdóname y regresa. No, claro, te perdono y te he perdonado y estoy orando por ti para que Dios te alumbre, pero no significa que tengo que regresar. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Alguien fue sujeto de un fraude y recurre a la autoridad? ¿Será correcto? Sí, hermanos, porque también Romanos 13 habla de que las autoridades son puestas por Dios. ¿Pero qué te pide Dios? Perdona, perdona, perdona. Pablo, hermanos, en una ocasión lo azotaron, ¿verdad? Sus espaldas, perdonó y ya lo fueron a liberar y dijeron, salte y escondiditas, por favor. Dijo, no, si no me viene a liberar las autoridades de este lugar, porque me azotaron siendo un ciudadano romano. Se espantaron los que lo habían azotado, los soldados. ¿Cómo? ¿Eres ciudadano romano? Claro. Pero si yo compré, decía el que lo interrogaba, mi ciudadanía y me costó mucho dinero, dice, yo soy de nacimiento. ¿No había perdonado? Sí, sí, hermanos. Pero llegó un momento en el cual también dijo, apelo a César. Y a César apeló, hermanos. No hay ningún problema. Estamos claros. Pero lo que sí te manda Dios es, perdona la ofensa de todo corazón. Perdona. El perdón es algo voluntario. Tú vas a ocupar tu voluntad para hacer a un lado aquello que te dañó y perdonarás a aquella persona que te falló. Alguien dirá, hermano, pero es que me vienen recuerdos inevitables a mi mente de lo que sufrí. Y cuando me acuerdo, como que me vuelvo a molestar. Pues claro, porque tú mismo estás abonando. Mira qué dice el Salmo 73. Salmo 73. Dice el verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, dicho en otras palabras, venían los pensamientos de rencor a mi mente y me acordaba de lo que me habían hecho y mi corazón que sentía punzadas. ¿No? Ahí está la persona, es que no puedo perdonar, es que siempre me acuerdo de lo que me hicieron y me vuelvo otra vez a enojar. Bueno, si tú sufriste de algún fraude, fuiste víctima de algún delito, robo, agravio, despojo, alguien te golpeó, te dañó, te humilló, te sobajó, habló mal de ti, lo que sea, hermanos, lo que sea, lo que quieras. Y vienen constantemente recuerdos a tu mente, los pensamientos intrusivos, como le llaman en psicología. Y al estar recordando esos eventos, vuelves a revivir esas emociones. ¿Sabes qué? Te va a ser muy difícil que tú perdones. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer a un lado esos pensamientos. Debes entender que Dios te ha dado la capacidad de perdonar. ¿Sí o no? Levante su mano a quien le ha dado Dios la capacidad de perdonar. Todos, hermanos, porque te ha dotado de voluntad. A ti te ha dado la capacidad de perdonar. Hermano, pero es que me hicieron y me dañaron. Sí, cierto, pero también te ha dado la capacidad de que tú perdones. Debes entender eso, hermanos. Tú tienes que perdonar. Tú puedes perdonar y tú debes perdonar. Alguien me dirá, hermano, ¿y puedo pedirle ayuda a Dios? Pues sí puedes.
Si quieres pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, pero el que debe perdonar eres tú. Así que debes soltar aquello que te hicieron. No dejes vagar tus pensamientos, hermanos. Los pensamientos son fundamentales en este tema. Nunca dejes vagar tus pensamientos en la ociosidad. Por ponerte un ejemplo clásico, algunas mujeres cuando su esposo sale a su trabajo, ¿verdad?, empiezan a entrar en una obsesión y dice, ¿y dónde estará? ¿Y por qué ella se tardó? Se tardó 10, 15 minutos más porque se descompuso la combi donde iba y pues en lo que llegaba a la otra combi pues, se tardaron 15 minutos, pero la mujer ya está pensando, ¿sí o no? Aquí ya está en la mente como un televisor de 50 pulgadas pasando toda una telenovela de su marido. ¿Qué está haciendo su marido? Y hasta ve a su marido llevándole chocolates a la otra. Y le ve a su marido llevándole flores a la otra. Y ve a su marido, ¿verdad? Ahí con la otra. Y hasta lo ve abrazado ahí. Acá, hermanos. Acá, ¿dónde está la guerra? En los pensamientos. ¿Y sabes qué hace Satanás? Está aplaudiendo. Y al contrario, le está poniendo más imágenes. Y mira esta otra imagen. Y mira esta otra imagen. Y ahí está la mujer. Y está furiosa. Y está enojada. Y está planchando, ¿verdad? Y diciendo, sí, ahorita anda de mujeriego, ¿verdad? Y yo aquí esclavizada. Pero ahorita que venga. Y entonces llega el marido y entra. El marido no ha hecho nada. Pero la mujer ya está, mira, con toda una envenenamiento por los puros pensamientos, creyendo que su marido está con otra mujer. Y entonces llega el marido, ¿verdad? Ya llegué, mi amor, y la mujer ni siquiera le contesta. Se sienta a la mesa y agarra a la mujer y le avienta el plato. Y dice el marido, pero es que yo ni siquiera he hecho nada, ¿qué tienes? ¿Cómo que tienes? Y le empieza a reclamar. Y empieza la discusión, y empieza el problema, hermanos. ¿Dónde estuvo toda el problema? En la mente. En la mente, nada fue real. Y yo me he sorprendido, hermanos, que en ocasiones cuando he platicado con personas, todo lo tienen en su mente. Es que yo me imagino, es que yo creo, es que yo supongo, es que yo me pareció. Hermanos, qué tremendo es eso, qué terrible es eso. Porque mucha gente se deja solamente estar suministrando, hermanos. Y ya, entonces, ¿cómo acabó el día de esa mujer? Pues, no puedo llamarle pobre mujer, ni víctima, sino esa mujer que no ha sabido someter sus pensamientos. Acaba, ¿verdad? Cada uno durmiendo en una cama y el otro en otro cuarto. Y ahí está, enojados. Y el marido dice, pues es que no hice nada. Pero bueno, también, de repente, pues aunque no hizo nada, pero como le empiezan a llenar, ¿verdad?, de piedritas el buche, pues también se puso a decir cosas hirientes y entonces ya hubo una enemistad y así pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿verdad? Y llegan a la congregación y entonces sí llegan y dicen, ¿cuánto te amo, Dios? Te alabo, mi Dios. ¿Sabías que eso es una abominación delante de Dios? Imagínate, tremendo, hermanos. Y al otro día, para que el coraje de esa mujer no se baje, y como Satanás está interesado en que siga enojada, en que siga guardando rencor, entonces se vuelve a ir ahora el marido otra vez, y ahora se tarda media hora, porque anda pensando por allá afuera diciendo, no quiero volver ahorita porque seguramente estará enojada, pero como se tardó esa media hora, otra vez está pensando y pensando y pensando, y es un cuento de nunca acabar, hermanos. Así están, mira, así están, dando vueltas solamente. No tuvieron cuidado con sus pensamientos. Nunca te apresures a pensar anticipadamente. ¿Sabías? Jesús te dice, juzgad con justo juicio. Si no tienes evidencias, mejor guarda silencio. Si no tienes evidencias, mejor guarda silencio. Aquí nada de que me pareció. Aquí nada de que es que yo siento como que está enojada, ¿no? O sea, si en algún momento tú pasas y a lo mejor tú me ves en la calle y de repente me dio un dolor de estómago y a lo mejor fruncí el ceño y tú dices, mira, ahí está el hermano y hasta está enojado ahí con las cejas así entrecortadas. Seguramente está enojado y ya te creaste tú una idea y ya te empiezas simplemente tú a imaginar no sé qué tantas cosas y a lo mejor viene enojada y a lo mejor peleó con su esposa. Imagínate cómo Satanás llena los corazones de la gente, hermanos, por cosas que a veces ni son ciertas. Sí, yo vi al hermano que venía y no me saludó. Algo tiene el hermano. Algo seguramente tiene el hermano. El que no perdona, hermano, se va a perder. Si tú no perdonas, Cristo también no te perdonará. No es algo sencillo, hermanos, lo que hoy estamos viendo. Es algo que está en juego tu eternidad. Y por cierto, el grito de Dios desde los cielos es, perdona. Es que me hicieron, dice Dios, perdona. Es que me dañaron.
Dice Dios, tú me hiciste más y te perdoné. Perdona. La Biblia te manda a cuidar el corazón de los terceros. Vamos a Mateo 5, hermanos, ya casi terminamos. Mateo 5, verso 23. Dice la Escritura, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y fíjate las palabras. Dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, no que tú tienes algo contra tu hermano, sino que te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes que hiciste algo incorrecto y que tal vez ofendió a tu hermano y que a lo mejor cuando vas a presentar tu ofrenda, tu servicio a Dios, de ahí te acuerdas. ¿Sabes qué? Sí, tuve una mala actitud con fulano, con perengano. Dice, mira, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No la presentes antes porque no va a ser acepta delante de Dios. Si sabes que a alguien has ofendido, si sabes que a alguien, a lo mejor sí es cierto, fuiste descortés, sí es cierto, hubo una situación ahí ríspida con alguien, algún hermano, o que en ocasiones se puede dar, ¿verdad? Entre un esposo y una esposa, porque se puede dar, ¿sí o no? Que de repente van saliendo de la casa y hay una situación ahí, un comentario fuera de lugar, ríspido, y de repente pues vienen ahí serios los dos. Bueno, antes de que entres, arréglate primero. Arréglate primero. Y después ven y siéntate y alaba a Dios. Amén. ¿No escuchó el amén, hermanos? No como Caín. ¿Te acuerdas de Caín y de Abel? ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que llegaron con sus ofrendas. Y llegó Caín, ¿verdad? Y traía su ofrenda de lo que él había cosechado. Sus verduras, sus legumbres. Y llegó Abel y también traía sus ofrendas, una oveja. De lo más precioso que él tenía de sus ganados, de ese agarró y lo trajo delante de Dios. Y dice que Dios miró el corazón de Abel y vio que era recto y le agradó su ofrenda. Y vio el corazón de Caín y vio que su corazón no era recto y no le agradó su ofrenda. ¿Estamos claros? Fíjate que dice Primera de Juan 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sabes por qué Caín mató a su hermano? ¿Sabes por qué? Porque su corazón era malo, porque su corazón estaba amargado. Y quiero decirte, el homicidio, que es levantarse y matar a alguien, su origen está en la falta de perdón, en la falta de perdón. ¿Hasta dónde llegó el coraje de Caín? Hasta matar a su hermano, Mateo 5, 21. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice la Escritura, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano y que no quiera perdonarlo, ¿cuál va a ser su final? El lago de fuego, hermanos. No es un tema cualquiera, hermanos, lo que hoy estamos viendo. Y no es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Verso 38 de Mateo 5, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquel que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, qué tremendo
Qué tremendo es lo que nos está pidiendo Dios. Y sin embargo, Él da la gracia para poder lograrlo. Un hombre llamado Richard Grumba, él fue un pastor allá en Rusia, comunista, cuando empezó el comunismo. Él cuenta que en una ocasión para el gobierno ruso quería sacarle información para que delatara a sus hermanos. Él tenía una iglesia clandestina y mataban a los cristianos, hermanos. Llegó un momento en el cual lo estaban a él torturando y les decían, danos los nombres de todos aquellos que están en tu religión para ir a buscarlos. Y él dijo no. Y estaban de verdad torturándolo, hermano. Y decía no. Lo llevaban a las cárceles y lo guardaban en prisiones donde él estaba solo, hermanos. Había gente que también estaba en esas cárceles que no podían dormir. Fíjate las torturas. Cristianos ahí en esas cárceles. Lo metían a celdas donde había ratas hambrientas. Y este hombre cuenta en ese testimonio que si en algún momento ellos dejaban que el sueño los venciera, inmediatamente las ratas los atacaban. Así que tenían que estar despiertos. Y estaban despiertos todo un día y 2 días, hermanos. Pero llegaba un momento en que el sueño les empezaba a vencer y en ocasiones eran devorados por las ratas. Dice que llegaba un momento en el cual los sacaban y los llevaban a las celdas donde estaban otros presos. Y estando ahí, era su oportunidad de este hombre y les predicaba a Cristo. Él sabía que lo iban a llevar otra vez y le iban a azotar sus espaldas o le iban a dar de golpes en los pies. Entonces llegaban los soldados y decían, te dijimos que no siguieras predicándoles, y lo agarraban y lo llevaban a esa celda y lo empezaban otra vez a golpear. Y dice que llegaban en ocasiones con una cachiporra, una tabla, y le pegaban en la planta de los pies. Y pasaba 1 minuto y estaba él acostado. Pasaba otro minuto y que eran dolores tremendos, hermano. Y sabes, veía a sus verdugos y decía, te perdono, te amo. Y le daban más fuerte, hermano. Y lo agarraban y lo aventaban otra vez a la celda donde estaban los demás presos. Se levantaba, se acomodaba su ropa desgarrada y ensangrentada y decía, ¿en qué nos quedamos? Y les volvía a predicar a Cristo. Estaba dispuesto a perdonar y amar a sus enemigos, hermano. ¿Cómo luce a veces el cristianismo con gente que dice, ay, hermanos, es que no me saludó y ya me amargué? Ay, es que pues por ahí me hicieron una cara ahí media fea y ya mejor ya no sigo. Hermano, si te tocara padecer por Cristo, seguramente serías el primeritito que lo negaras, porque no estás dispuesto a perdonar. No estás dispuesto a perdonar. Y mira lo que dice, amad a vuestros enemigos. Ay, por cierto, este hombre testifica que en ocasiones llegaron a amenazarlo de que lo iban a destazar. Mira, si no sigues, o sea, ya te dijimos, ya te dimos, ya te azotamos hasta más no poder. Si no sigues, te vamos a matar. Dijo, mira, pues aunque me partas en 1000 pedazos, dice, cada uno de esos trozos te amaría a ti, dice. Y muchos de esos verdugos se convirtieron, hermanos, se convirtieron a Cristo. Qué precioso es esto. Y luego estaban también siendo azotados por otros soldados. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se cuenta de un esclavo que había sido vendido desde muy muchacho con un amo. Lo habían vendido y al pasar de los años ese amo empezó a tener mucha confianza con su esclavo, al grado que lo hizo mayordomo de sus bienes. Un día su señor quiso ir a comprar más esclavos y le pidió a su mayordomo que lo acompañara. Cuando llegaron al mercado, el amo empezó a escoger a los mejores, a los más fuertes, y el mayordomo vio por ahí a un lado un hombre viejo, un hombre cansado, y le dijo, amo, también aquel. Y le dijo, no, ese ya está viejo, ese ya está cansado. Dijo, no, amo, también él. No. Y el amo decía, no, ese no,
Y entonces el vendedor de esclavos le dijo, mire, por comprarme estos esclavos, le voy a regalar también a ese. Lléveselo. Y entonces se fueron a la casa de este amo. Cuando vio el señor a su mayordomo, que atendía de una manera especial a ese anciano, le llamó la atención y se acercó a su mayordomo y le dijo, dime, ¿acaso es tu padre? Y le dijo, no, amo, no es mi padre. Le dijo, ¿acaso es tu hermano? Le dijo, no, amo, no es mi hermano. Y le dijo, entonces yo he mirado un trato especial para con ese hombre. ¿Por qué? Y le dijo, amo, yo amo a Cristo. Y este hombre fue el que me vendió como esclavo. Y me dice la Escritura que haga yo bien a los que me aborrecen, que ayude, que alimente, para que así yo sea hijo de mi Padre que está en los cielos. Esa es la razón. Atiendo a este hombre porque él me hizo un daño, pero yo lo quiero amar, porque es lo que me ha mandado Cristo. Dice la Escritura, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, así también vosotros. Y hermanos, concluyo, aún Cristo en sus sufrimientos hizo una oración a su Padre Celestial. Estando en una cruz colgado, ensangrentado, sus espaldas destrozadas, sus manos y sus pies atravesados, estando 6 horas colgado, ¿sabes qué dijo? Una de sus oraciones, una de sus palabras en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hubo resentimientos, no hubo coraje, no hubo el decirle, Padre, mira, estoy muriendo por la raza humana y mira cómo me pagan, sino aún mirando y estando en esa condición, ¿verdad? De que se burlaban de él, baja de esa cruz, de mirar a los soldados que echaban suerte sobre sus ropas y decían, yo me quedo con la túnica, yo me quedo con su manto, yo me quedo con su capa, pues vamos a echar suertes. Y la gente, los sacerdotes, baja de esa cruz, ¿tú qué decías? Burlándose, hermanos. Sus discípulos habían corrido. Los soldados, ¿verdad? Ahí injuriándole. De la boca de Cristo salió unas palabras y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en sus sufrimientos más fuertes, Él pidió perdón. Él pidió perdón. Él pidió a su Padre, perdónalos. Hermano, si es lo que te pide hoy Dios a ti también. Perdona a aquel que te ha ofendido, para que mi Padre pueda perdonarte. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo luce tu vida? ¿Sabes que tienes algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra tuya? Perdona. No podrás llegar a los pies de Cristo, no podrás llegar al perdón de Dios si no estás dispuesto a perdonar. Si guardas coraje, si guardas rencor, si vives en amargura, no te podrá perdonar Dios. La parábola de los 2 deudores es un claro ejemplo. Dios nos ha perdonado mucho, hermanos. Nuestro prójimo nos debe una insignificancia. ¿Acaso no podremos perdonar? Saca lo que haya en tu corazón y échalo fuera. Decide hoy perdonar. Ya no le des más cabida a esos pensamientos que nada abonan. Y acuérdate, tú le debías más a Cristo. Tú le debías más a Dios. Y sin embargo, Él está dispuesto a perdonarte y a olvidarse de lo que le hiciste. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque nos hablas de esto tan importante, Dios. Gracias, porque yo sé que a cada persona tú le has hablado en lo más profundo de su corazón. Gracias, Dios. Que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.